Spotify. Home Radio Podcast. Afectación del COVID-19 en la población infantil. Debido a la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19, la población infantil en México y en el mundo se ha visto afectada por el encierro y el aislamiento, por lo que es de esperar que después de estos meses de cuarentena, la población infantil esté sufriendo repercusiones, lo que vuelve necesario hablar acerca de ello y así ayudarles a sobrellevar la situación. De acuerdo a la encuesta de seguimiento de los efectos del COVID en niños, niñas y adolescentes en COVID-19 infancia, realizada por la UNICEF en conjunto con la Universidad Iberoamericana, entre otras instituciones, para el mes de mayo, en el 35.7% de los hogares con niñas, niños y adolescentes se reportan síntomas de ansiedad severa a causa del confinamiento por la pandemia. En el 34.2% se informó que las discusiones y tensiones han aumentado. Además, en el 11.6% de los hogares con niños, niñas y adolescentes se reporta que estos y estas han sido tercos. En 8% que no han dormido o que se despiertan por la noche, es decir, que tienen irregularidades en su ciclo de sueño. Además, en un 5.3% de los hogares con niños, niñas y adolescentes se presentan dolores de cabeza frecuentes. Esta encuesta, ya mencionada, recaba datos mensualmente a través de llamadas telefónicas y también recaba datos sobre la satisfacción de los hogares en el programa Aprende en Casa implementado por la SEP para la continuación de las actividades escolares. Estos resultados reflejan que en un 60% de los hogares con niños, niñas y adolescentes se ha visto o escuchado la programación de Aprende en Casa. Sin embargo, lo que esto nos deja ver es que en un 40% de los hogares esto no ha sido posible. Un 8.9% de los hogares estuvo muy satisfecho con el programa, un 62.2% satisfecho, un 24.8% insatisfecho y un 4.1% de los hogares que pudieron ver el programa estuvo completamente insatisfecho. Entre los hogares que reportaron dificultades, las principales dificultades fueron: en 48.5% de los hogares, falta de computadora o internet. En 31.4% de los hogares, la falta de apoyo de maestros. En 21.1% de los hogares que los niños, niñas y adolescentes se distraen. En 17.1% el problema fue la falta de conocimientos y en 14.9% la falta de libros y material didáctico, ya que al no estar en las aulas se dificulta el acceso a ellas. A partir de ello, podemos entonces inferir que los niños y niñas de México están atravesando por un desorden emocional o una crisis. Lo primero que hay que tener claro es que, aunque de diferente forma, dependiendo de nuestra edad, de nuestra ocupación, de nuestro contexto, incluso de los salarios, esta es una situación de crisis para todas las personas de todas las edades. Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización en el cual el individuo o la persona es incapaz de solucionar los problemas con los métodos que normalmente acostumbra, ya que estos son insuficientes para la situación o pueden ser inadecuados. Existen dos tipos de crisis. Vamos a mencionar las crisis circunstanciales y las crisis de desarrollo. Las crisis circunstanciales son aquellas que vienen de algún factor ambiental o contextual. Las de desarrollo son las relacionadas con el cambio de una etapa de crecimiento a otra, por ejemplo, el cambio de la infancia a la adolescencia. La que estamos viviendo actualmente es una crisis circunstancial y esta, por lo tanto, cumple con las siguientes características. Primero, es de aparición repentina. ¿Por qué? Porque vino de un momento a otro. Unos días antes de empezar la cuarentena,
Se decía que estaba todo controlado y de repente tuvimos que aislarnos sin más. Segundo, la imprevisión. No lo vimos venir, fue totalmente imprevisto. Creímos que era una situación lejana y que no nos iba a tocar. Tercero, la calidad de urgencia, ya que amenaza el bienestar físico y psicológico individual y además también colectivo. 4. El impacto potencial sobre comunidades enteras. En este caso, además de comunidades, pues pueden ser estados, países, continentes, es algo mundial. Y por último, el riesgo y oportunidad. El riesgo consiste en que se presenta porque ante el temor a los eventos que están aconteciendo actualmente o a que acontecen en cualquier crisis, no se logran aprovechar las oportunidades de cambio o de mejora. Y la oportunidad, pues retomamos. Hay una oportunidad de cambio y de mejora. Esta ventana de oportunidad está abierta. Estos sucesos exigen nuevos métodos de enfrentamiento y además proporcionan ocasión para analizar y para reelaborar conflictos personales no resueltos en el pasado. Situaciones que tenemos atoradas pueden de repente presentarse en este momento de crisis. Es posible para un individuo emerger mejor dotado para enfrentar el futuro después de la crisis que se está atravesando, pero es importante que se le ponga atención a ella. Como parte de las reacciones a las crisis, es posible desarrollar síntomas de ansiedad. Y entonces se preguntarán, ¿qué es la ansiedad? Vamos a explicar qué es la ansiedad y para explicar esto necesitamos también saber qué es la angustia. La angustia es un estado psíquico displacentero que puede presentarse de maneras distintas. Existe la ansiedad endógena, la ansiedad exógena y la mixta. La angustia endógena se caracteriza por una sensación de temor, que puede venir acompañada de dificultad para respirar, de palpitaciones, de ruboración. En todos los casos, la causa de la angustia o de la ansiedad es desconocida para la persona porque evita enfrentarse directamente a esta causa. Es decir, hay un miedo ahí latente, hay un temor ahí latente. Sin embargo, para no enfrentarla, la encubrimos y entonces pareciera que desconocemos qué es aquello a lo que le tenemos miedo. La angustia exógena, que es el segundo tipo de angustia del que vamos a hablar, es causada por un suceso externo, como es el COVID-19. La pandemia, la cuarentena, todo esto que surge a partir de dicha enfermedad y que son componentes del contexto. Y por último, la angustia mixta. La angustia mixta se utiliza para referirse a las angustias causadas por drogas ilegales o incluso de fármacos. Y se llama mixta porque las drogas o fármacos brindan la posibilidad de desatar la angustia. Sin embargo, para que esa angustia se desate, se necesita de la personalidad. Es a través de los pensamientos o de las fantasías de la persona que se desata esta angustia, y estas fantasías o pensamientos son de origen endógeno o exógeno. Es decir, aquí tenemos estas dos posibilidades y además también tenemos el añadido de que se desata a través de una sustancia, por eso son mixtas. Hasta este momento tenemos entendido que la COVID-19 genera una crisis circunstancial, sí, porque viene del contexto. Sin embargo, en el caso de niños y niñas se puede cruzar con crisis de desarrollo. ¿Por qué? Porque muchos están pasando justamente de la infancia a la adolescencia, están en ese proceso de transición. Entonces vamos a tener posiblemente los dos tipos de crisis presentes. Además de que, aunque la angustia causada por el COVID es exógena, es decir, que viene desde fuera, que viene desde esta pandemia, desde esta cuarentena, desde el contexto, se puede volver endógena, ya que al presentarnos en dos tipos de crisis y además en angustia, se pueden generar otro tipo de angustias que vienen de lo personal, que vienen de cosas en casa, que son propios justamente de estas crisis de desarrollo. Proseguiremos para entender qué es la ansiedad. La ansiedad es un fenómeno afectivo intenso, pero difuso. Es un estado en el que se expecta peligro y se prepara mentalmente para hacerle frente. Sin embargo, es irracional y persistente,
justamente porque no tenemos esta figura del peligro o del temor exacto. Los términos de angustia y de ansiedad suelen usarse de manera individual. Sin embargo, para fines prácticos y didácticos, entenderemos a la angustia como parte de la ansiedad. La ansiedad también tiene tres tipos de manifestaciones: manifestaciones somáticas, manifestaciones cognitivas y manifestaciones conductuales. ¿Cuáles son las manifestaciones somáticas? Pues son las que se presentan en el cuerpo, lo podemos sentir anatómica e incluso fisiológicamente. Estas pueden ser tales como presión en el pecho o sudoración, puede ser taquicardia, hiperventilación o hipertensión, dolor de cabeza e incluso trastornos estomacales cuando la ansiedad y la angustia están siendo muy persistentes. Cuando ya llevan un largo tiempo, puede desarrollarse colitis, gastritis e incluso vómitos. Las manifestaciones cognitivas son esas manifestaciones que vienen de lo mental, de lo que pensamos, de lo que ideamos. Pueden ser fantasías, ideas o aprensiones de lo que puede suceder o de lo que aconteció en el pasado. Estas manifestaciones cognitivas se detectan porque están en el pasado o en el posible futuro, pero no están en el presente, no están en el aquí y el ahora. Y por último están las manifestaciones conductuales, que como su nombre dice, es cómo nos comportamos. Podemos comportarnos con inquietud, con distractibilidad, puede haber inhibición e incluso puede haber aislamiento. Aunque pareciera que ya hay suficiente aislamiento por la cuarentena, es posible que nos aislemos incluso de redes sociales, lo cual puede parecer contradictorio, pero es que no es el contacto que buscamos. Nos gustaría tal vez estar con las personas físicamente, y el tener acceso a ellas solamente por un medio virtual hace que queramos aislarnos tanto de las personas como de ese medio virtual. Para entender mejor todo esto, también es importante que comprendamos el concepto de miedo. El miedo es un estado emocional consciente con manifestaciones físicas y psicológicas, que son muy similares a las que se presentan en la ansiedad y en la angustia. Sin embargo, en el miedo el estímulo está presente, es real, conocido, la respuesta es proporcional, es razonada y además las manifestaciones desaparecen junto con lo que provoca el miedo, ya sea un lugar, una persona, un objeto e incluso animales. El miedo se va en el momento en el que esa causa del miedo se va. La reconocemos, sentimos el miedo, esta causa desaparece y el miedo también desaparece. Tener en cuenta que el miedo es una reacción completamente normal nos puede ayudar para también detectar qué tipo de miedos son adecuados respecto a las edades. En este momento les va a aparecer un cuadro en pantalla con los miedos normales para cada etapa del desarrollo, para cada edad. Y esto pues va a ayudar a que sepamos gestionarlos y así no generar más crisis en nuestras niñas o niños. Haremos énfasis en determinadas edades, en niños de 5 a 12 años. En niños de 5 años, por el miedo en relación al daño corporal, va a ser muy importante explicarles los cuidados higiénicos sin llegar a asustarlos, decirles cómo es el lavado de manos, que si salen no se toquen ojos, nariz y boca, que eviten el contacto con otras personas, quizás esta cuestión de no abrazar a cualquiera en caso de tener que salir y pues demás sugerencias que se vayan dando de acuerdo a la situación. En niños de 6 años además también hay miedo a estar solos y esto se puede agudizar debido al aislamiento, por lo que va a ser importante que mientras ellos estén realizando actividades, los padres o los cuidadores de cualquier tipo puedan estar presentes. No es totalmente necesario que se realicen las actividades en conjunto con ellos, pero sí que les ronden, sí que estén acompañándolos, tal vez que estén al menos de lejos mirándolos, que no se sientan solos, que además sientan que por lo menos tienen alguien con quien hablar o con quien estar en el espacio que ocupen. Igual va a ser muy importante que se le pongan rutinas y horarios, ya sea una hora para hacer deporte, para leer, para repasar algo de la escuela, para dibujar. Va a ser bastante importante esta constancia y llevar esta constancia a sí mismo
hacia los horarios de sueño, que duerman de 8 a 9 horas va a ser esencial. En niños de 7 y 8 años se suma también los eventos del medio, es decir, de la pandemia, por lo que va a ser importante que los mantengamos informados, obviamente con las limitaciones. Se les dice cómo va el COVID, a lo mejor si ya salió la vacuna, cómo va ese proceso, se les informa si van a regresar o no a clases, etcétera. Va a ser importante que los mantengamos al tanto, pero obviamente midiendo la información para sus edades. En niños de 9 años, además de estas sugerencias, también hay que hacerles saber que la casa es un lugar seguro si la mantienen limpia. Incluso se pueden sumar a la limpieza de la casa en tareas sencillas como tal vez el limpiado de superficies, el sacudir la cama, etc. En niños de 12 años que ya están en ese periodo de transición hacia la adolescencia, empieza a presentarse también el temor a la muerte, y el COVID está relacionado con la muerte, por lo que para aminorar sus temores va a ser necesario evitar situaciones de riesgo de contagio. A menos que sea totalmente necesario, las personas dentro de la casa deberían mantenerse dentro de la casa. En caso de salir, usar cubrebocas y tomar todas las medidas. Además, hacerles saber a los niños que en caso de que alguno de los miembros de la casa llegara a contagiarse, se tiene un plan, se tiene tal vez con quién acudir, algún médico o se tiene un plan de respaldo para poder proceder. Para los niños y niñas preadolescentes es sumamente importante el éxito académico y en las relaciones sociales. Aún más en las relaciones sociales. Esto va a ser un punto en el que hay que hacer gran énfasis, ya que de no ser logrado el éxito, es probable que afecte su autoestima, y esto muchas veces viene acompañado de sentimientos de culpa, e incluso viene acompañado de conductas de autocastigo, por lo que se debe procurar que aún en confinamiento exista contacto con sus pares, con sus compañeros de escuela, con compañeros de actividades extracurriculares, con vecinos, con primos, obviamente siempre siguiendo las condiciones de higiene que las autoridades de salud nos recomienden. Afortunadamente, las herramientas virtuales facilitan este tipo de interacción. Sin embargo, hay que regular los tiempos de uso de celulares, tabletas, computadoras y demás dispositivos para que las y los menores tengan espacio para otras actividades que pues son jugar, leer, practicar algún deporte, hacer ejercicios, dibujar, estudiar, etc. A continuación les presentaré el inventario de ansiedad de Beck, que sirve para medir los síntomas somáticos de la ansiedad. Además, les dejaré el enlace a la página web de la Clínica Las Condes para que los papás que nos están escuchando y desean evaluar la ansiedad de sus hijos lo puedan aplicar. En el cuestionario hay una lista de síntomas. Estos síntomas son torpe o enmudecido, acalorado, con temblor en las piernas, incapaz de relajarse, con temor a que ocurra lo peor, mareado o que se eleva la cabeza, con latidos en el corazón fuertes y acelerados, inestable, atemorizado o asustado, nervioso, con sensación de bloqueo, con temblores en las manos, inquieto o inseguro, con miedo a perder el control, con sensación de ahogo, con temor a morir, con miedo, con problemas digestivos, con desvanecimientos o desmayos, con rubor facial, con sudores fríos o calientes. Esta ansiedad, este inventario de ansiedad se mide a través de la frecuencia con la que se pueden presentar estos síntomas en la última semana. Pueden no presentarse, pueden presentarse levemente, de manera moderada o bastante. Si usted está viendo el video y considera que ha manifestado frecuentemente varios de estos síntomas o que algún miembro de su familia lo ha hecho, haciendo especial hincapié en los niños y niñas, le recomendamos acudir a nuestras líneas telefónicas de Colapsic en los horarios correspondientes de cada número que también se van a ver en pantalla en este momento. Así, en Colapsic
podemos evaluar su situación psicológica y brindarle acompañamiento. Además, como información adicional, en el caso de la población infantil tenemos los folletos que la UNICEF México ha desarrollado y que dejaremos en las descripciones del video. Sin más por ahora y esperando que la información les haya sido útil, Colapsic se despide.